Hola, ¿tienes 1 millón de pesos o más de 1 millón de pesos, inclusive puede llegar a 3 o 4 millones para atenderte en un hospital privado si te da cáncer? ¿O tienes 870,000 pesos al año para que puedas atender a alguno de tus hijos por una leucemia? Ven, en este video te voy a invitar para que conozcas la importancia de un seguro de gastos médicos mayores. 5, 4, 3, 2, 1. Pues bien, amigo, como te comentaba, si tú tienes más de 1 millón de pesos para poder atenderte por cáncer en un hospital privado, a todo dar. Si no los tienes, pues yo creo que la opción que sigue es que seas atendido en un hospital público, ¿va? Pero, ¿qué pasa también si, tocando madera, uno de tus niños padece leucemia y por él tengas que invertir 870,000 pesos al año para poder solventar esa enfermedad? ¿Tienes dinero ahorrado para eso? ¿Tu capital que ya hayas generado es suficiente para lograr abatir esa enfermedad o ese padecimiento o inclusive es un accidente? Porque bueno, también hay accidentes, ¿no? Hay accidentes que en el coche que te pueden costar 20,000 pesos y creo yo no hay mayor problema. Pero ese mismo accidente, más grave por supuesto, lo que te podría generar son gastos de 100,000 pesos diarios en terapia intensiva o más, dependiendo del hospital donde hayas sido atendido. Entonces, todos estos gastos que se generan ante una eventualidad que puede ser súbita, un accidente de coche no puede ser. O por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy particular. A los 33 años de vida, a mí se me generó un tumor aquí, por eso tengo la parálisis. Y eso generó gastos enormes en atención médica. Sin embargo, yo fui atendido en un hospital público. Por eso te voy a decir que el hospital público tiene una gran capacidad para atender cosas bien especializadas. El tema es que ya sabes lo que te voy a decir. El problema no es la atención, ni los médicos, ni los hospitales. El problema es la saturación que ya tenemos en México para que podamos ser atendidos, ¿no? En general. Pero bueno, esto lo vamos a atender un poquito más adelante. Entonces, si tú ya tienes todos estos gastos cubiertos por lo que tú ya tienes, o tienes propiedades que puedas vender, tienes acciones invertidas, vaya, puedes tener un montón de activos que puedan hacer, que puedas solventar estos gastos. Pero yo creo que aunque tengas una solvencia económica importante, no está de más que tengas un seguro de gastos médicos. Porque el seguro de gastos médicos, o los seguros en general, están hechos para prevenirte en los gastos que se generen por alguna eventualidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con el seguro de un coche? Si tú chocas en la calle y le pegas a un coche muy caro, atropellas a alguien, es más, hasta te llevas el puesto de los tacos del golpe que le diste, todos esos gastos son tu responsabilidad, si tú tuviste la culpa, claro. Entonces todos esos gastos te los cubre el seguro. Y con ese seguro tú no tendrías la necesidad de, por ejemplo, vender tu coche, vender el coche de tu esposa, pedir préstamos, vender tu casa, de acuerdo al golpe que hayas generado, ¿no? Y los gastos que hayas provocado. Entonces, para eso te sirve el seguro, ¿no? El seguro del coche. El seguro de tu casa. El seguro de tu casa, pues, te cubre ante eventualidades que en México, especialmente al centro del país, sufrimos mucho, ¿no? Que son los terremotos. Entonces, ¿qué pasa en un terremoto que nos puede pegar evidentemente a todos, los del centro del país o hacia el Pacífico? Pues, ¿qué pasa? Que imagínate que tu casa se caiga. Si tienes otra casa, perdón, lo de menos es cambiarte de domicilio. Pero si no, los gastos que eso te genera, por más dinero que tengas ahorrado, van a ser gastos monstruosos, ¿sí? Entonces, un seguro de casa-habitación lo que haría es solventar justo esos gastos, ¿no? Si, por ejemplo, solamente se dañó una parte de tu casa, pues lo que hace es pagar la reparación de esa casa. Si se cayó por completo y tú vivías en un edificio, pues entonces te van a dar, de acuerdo al avalúo, te van a indemnizar pagándote por lo que cueste ese departamento o esa casa. Te pueden pagar hasta la renta, o sea, puedes tener la recuperación de tus muebles, de tus electrodomésticos, de tu ropa, de un montón de gastos que pueden ser afectados por un terremoto, por un incendio, porque te entren a robar tu casa, porque se incendie, no sé, todo eso. El seguro de vida, ¿no? ¿Qué eventualidad te cubre? Pues evidentemente tu fallecimiento si tú eres el padre o madre de casa, ¿no? Los representantes más altos en cuanto al ingreso económico, que pues evidentemente si tú faltas y tú eres el responsable en tu casa, pues ahí los gastos que le generas a tu familia pueden ser también enormes, ¿no?
porque puedes generar gastos porque, no sé, imagínate que te morís en un accidente y tú eres el responsable. Tu familia tendría que pagar esos gastos porque ellos adquieren esa responsabilidad. Y cuando falleces, a lo mejor estuviste en un hospital durante tiempo y es bien costoso, deudas, y pues luego ya no va a haber tu aportación familiar, ¿no? Económica. Entonces, todo eso son eventualidades que tu seguro te puede cubrir. Ahora, por ejemplo, también hay seguros que te cubren a tu empresa. Si tú tuviste una empresa durante la pandemia y ya ves que ya no te permitían trabajar, entonces si tú querías solventar, es decir, retener a tu personal porque sabes que era altamente eficiente, pues tenías que pagarle su salario. Pues ¿de dónde sacabas? Pues de tus ingresos, ¿no? De tu fondo, de tu apartado, como lo quieras llamar. Un seguro para tu empresa, lo que puede hacer es que esos gastos por rentas, por salarios, no sé, por pago de proveedores, todo eso te lo pueden solventar un seguro. Y entonces en el caso de un seguro de gastos médicos es lo mismo, te va a cubrir una eventualidad, ¿sí? Un accidente, que ese nos puede suceder a cualquiera, o también una enfermedad. Desafortunadamente, en México, debido a nuestra forma de comer, a nuestra actividad en el trabajo que puede ser abrumadora, que puede ser estresante, todo eso nos genera un alto riesgo de padecer alguna enfermedad grave, ¿no? Enfermedades raras, ¿no? Me ha tocado ver varios niños que nacen ya con enfermedades que antes ni siquiera las había oído nombrar, ¿no? Entonces, ante estas eventualidades es que te cubre tu seguro de gastos médicos mayores. Por eso es importante. Por ejemplo, te comento bien rápido. Mi hijo hace un tiempo entrenaba fútbol con niños pequeños. Y una vez un chavito se cayó y se fracturó, no recuerdo qué parte del brazo. La cosa es que llega su mamá, lo lleva al médico, al ISSSTE, no, al IMSS, perdón, lo lleva, lo tratan de atender y lo que buscan es evidentemente la cirugía, porque pues creo que era el codo. Entonces yo tengo entendido que el codo es algo que te tienen que atender muy rápido porque si no, no va a sanar de la manera óptima, ¿no? Podrías quedar chueco, podrías no estirar el brazo, etc. Entonces lo que buscaron fue atenderlo pronto, pero hasta donde yo supe se tardaron 2 días y medio en poderle dar la atención de una cirugía. Primero, no había espacio en las camas para poderlo recibir. Y cuando lo recibieron, no había médicos especialistas para niños de fracturas de codo. Eso es lo que yo supe. La cosa es que pues, se tardaron como 2 días y medio. Ya vi el chavito más o menos hace poco tiempo y gracias a Dios está bien. Pero a lo que voy es, imagínate, ese niño se la pasó 2 días y medio con dolor. Si es que llegaba a soportar el dolor, se la pasó mal 2 días y medio. O bien lo tuvieron que drogar, ¿no? Darle medicamento de tal suerte que pudiera aguantar ese dolor. Entonces, hasta eso, ¿tú consideras que sería algo padre que tu hijo estuviera drogado para poder comer, para poder dormir, para inclusive poderlo bañar? ¿Te das cuenta? O sea, y todo esto es porque no tenía la mamá otra opción más que esperar a que el IMSS lo pudiera atender. Por eso creo que son importantes, ¿no? Los seguros de gastos médicos. Ahora, si tú eres un trabajador independiente, no sé, médico, contador, arquitecto, dentista, o te dedicas a las ventas como yo, pues no cuentas con un respaldo que te soporte en caso de que ocurra algo, ¿no? No sé, tienes un accidente en la calle, no sé, los médicos, ¿no? Se lastiman, un cirujano se lastima los dedos al estar en la calle o en su bici, no sé, se lastima los dedos, pues eso le afecta un montón en sus gastos, ¿no? Porque evidentemente tiene que recibir una atención de alta especialidad, pero mientras no trabaje, pues no va a haber ingresos. Entonces, todos esos gastos podrían ser cubiertos a través de una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Entonces, para la gente que nos dedicamos a nuestro trabajo de manera independiente, creo que es muy importante porque pues tenemos que garantizar que si algo sucede, pues haya elementos con los cuales podamos afrontar esos gastos económicos tan altos, ¿no? Podríamos vender nuestras propiedades, podríamos vender nuestros coches, pero no se trata de eso. Creo que lo que se trata es que tu vida sea lo más, no quiero decir cómoda, sino lo más favorable para ti y tu familia posible. Pues los seguros te ayudan para esto, ¿no? Esto no se limita solamente a lo que ahorita estamos hablando de las personas que trabajamos de manera independiente.
¿Qué pasa con las personas que son asalariados, ¿no? Que trabajan ya sea en el gobierno o no? Si trabajan en el gobierno, pues son dependientes del ISSSTE en la mayoría de los casos. Si son trabajadores que trabajan en iniciativa privada en algún banco, por ejemplo, o en un mismo hospital, esas personas tienen derecho por ley al IMSS. Entonces, aún así, pues ya es decisión tuya si quieres ser atendido ahí o no. Ajá. Si puedes soportar el dolor, si es que eso te produce dolor, esa enfermedad, pues de ahí, ahora sí que te aguantas, apechugas y vas, ¿no? Pero si es algo que es extremadamente necesario hacer pronto, pues ¿qué haces? Buscas, ¿no? Buscas la manera de poderlo solucionar. Y ahí volvemos al tema de los gastos, ¿no? En atención privada, pues es extremadamente caro. Yo, estos ejemplos que te puse de cáncer, yo los vivo personalmente con un cliente mío que ya llevamos casi 6 millones invertidos en 3 años por cáncer. Entonces, gracias a Dios creo que va bien en su tratamiento, pero esos gastos pueden ocurrirle pues, a personas mayores, a personas menores. No me han sido mis clientes, pero sí conozco personas que tienen niños pequeños que han sido necesariamente atendidos por cáncer, ¿no? O leucemia. Entonces, pues está bien feo, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, somos trabajadores independientes y no tenemos los ingresos para poder pagar nuestros gastos médicos, podemos atender al sector salud con institutos de alta especialidad, por ejemplo, pero es complicado por el tema de la atención, me refiero a la prontitud. A mí me tocó ser atendido también en otros 2 institutos de alta especialidad, extraordinarios, sin lugar a duda, pero el problema es que sí fue lento poder llegar a ser atendido hasta ese nivel que era específicamente necesario, ¿no? Entonces, ante estos escenarios, yo para nada podría quejarme de la atención pública. Se los repito, yo he atendido en hospitales de alta especialidad y pues, aquí sí, ¿no? Pero la cosa es que sí veo que el hecho de que, por ejemplo, mi hijo pasara por un escenario como ese, evidentemente le va a afectar a él en su salud, en su estado de ánimo, en su condición mental tal vez, pero imagínate cómo yo afecté a mi familia cuando estuve enfermo, o cómo me afectaría a mí, a mi esposa, a las abuelas, a las tías, el hecho de que mi hijo estuviera enfermo y que no pudiéramos atenderlo de manera pronta. Sí, o sea, eso es lo que creo que hace la diferencia, el tener una póliza de gastos médicos mayores. Entonces, ¿que puede ser muy cara? Sin duda puede ser muy cara, pero muy cara respecto a qué, comparada con qué, o de acuerdo a tu ingreso, ¿no? Yo te puedo decir que hay pólizas de seguro de gastos médicos mayores que pueden ser, les llaman pólizas de bajo costo, en donde a lo mejor no tienes una suma asegurada grandota, pero sí sabes que puedes contar al menos con 100,000 pesos, 200,000, no sé. Hay una variedad de ese tipo de productos. Hay las pólizas tradicionales de gastos médicos, en donde a través de esas pólizas tradicionales, pues tú decides cuánto quieres contratar de suma asegurada, puedes decidir qué hospitales tienes acceso, cuánto quieres pagar deducible, etcétera, etcétera. Esto ya lo iremos viendo en videos con más detalle y con más calma. Y hay los seguros que ya tienen otro perfil de personas en las que tal vez no quieran ser atendidos ni siquiera en México, ¿no? Tal vez quieran ser atendidos en Europa, en Estados Unidos. Existen seguros de gastos médicos para ese perfil y esos pues pueden ser mucho más caros, evidentemente, que un seguro de bajo costo. A lo que voy es que hay alternativas. Lo importante es que no te dejes, no lo pases como de lado, ¿no? Como que es algo que no ocurre o es algo que no necesitas. Lo importante de un seguro de gastos médicos mayores es que los contrates cuando eres sano, cuando eres joven, porque es ahí cuando vas generando patrimonio en tu seguro de gastos médicos, vas obteniendo puntos, por así decirlo, que hacen que tu cobertura sea más sólida, más robusta, ¿no? Entonces ya cuando tienes un historial con tu seguro de gastos médicos mayores, en muchos casos las aseguradoras ya te cubren casi por lo que sea, ¿no? Entonces ahí ya tienes una cobertura bien amplia, bien específica, bien puntual. Por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia, pues había gastos monstruosos, ¿no? Gastos de 500,000 pesos diarios. Entonces, yo creo que ante el tema de salud es importante
Yo considero que para el tema de salud, pues es importante que lo consideres porque pues la salud siempre es algo que vemos y valoramos, especialmente cuando no la tenemos. Entonces, no te dejes caer, no te confíes en que esto no va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo te invitaría a que buscaras a través de tu agente de seguros qué alternativa es la mejor que es para ti, para tu familia. Lo que tienes que buscar es la alternativa que sea mejor para ti y tu familia. Eh, Busca la opción con diferentes agentes, con diferentes aseguradoras, con agentes que ya conozcas y con agentes que tengan una alta especialidad en esto, porque el tema de seguro de gastos médicos puede ser algo complejo. El tema de los seguros de gastos médicos mayores puede ser algo complejo. Puede ser algo que debes de considerar varias cosas dentro de la composición familiar, de su capacidad económica, de tal suerte que podemos presentar opciones, pero sí es importante que consideres que tu agente de seguros sí tenga conocimiento de esto, porque eso sí me ha tocado muchas veces, que hay quejas por muchos lugares de la atención de los seguros de gastos médicos mayores, pero en mi experiencia creo que la mayoría de las ocasiones se da en función a que los agentes de seguros no tenían una especialidad en el ramo. Entonces, por el hecho de vender, decían, sí, te cubrimos esto, y aquello, no te preocupes, tienes una super póliza, no va a haber ningún problema. Y a lo mejor no consideraron los periodos de espera, no consideraron su antecedente previo médico. Son varias cosas, ¿no?, que debes de considerar. Entonces, ya si tú tienes a alguien de tu confianza, ve con él. Si no crees que sea como de tanta confianza, entonces pues búscalo en el sentido de que te reúnas con él, con ella, y puedan platicar de los alcances que tiene, alcances o limitaciones que tiene tu póliza, para que entonces tú puedas tener la tranquilidad de que tienes algo que te puede servir a ti, no a la gente. Ajá. No el producto que la gente te quiera vender, sino que tú te puedas solucionar a ti los problemas que tú tienes. Entonces, en este canal vamos a ver eventualmente muchas cosas que tienen que ver con el seguro de gastos médicos mayores. Yo te invitaría que me siguieras, que te suscribieras y que si tienes algo en particular que quieras que platiquemos, me digas para que con mucho gusto, sí, vaya, no quiero decir que yo sé todo respecto a las pólizas de gastos médicos mayores, pero sí creo que si no lo conozco lo podemos investigar y podemos llegar a algo que pueda servirte a ti. Gracias por tu atención, nos veremos muy pronto. Bye bye.